unas verduras y demás. Les voy a contar algo. Hace 2 años, unos meses atrás, era pandemia, salíamos solamente a hacer los mandados y bueno, voy a una verdulería a buscar un poquito de hierro, ¿no? Entro a la verdulería, saco número y me atiende una jovencita amorosa, que ponía mucha dedicación, más de la habitualmente esperada en las compras. Y yo la observaba, pero como vivimos en una vorágine bastante disruptiva y no prestamos atención a esos momentos sublimes, que son esos pequeños momentos, los grandes momentos, la observaba cómo elegía las mejores paltas de Santa Fe y se tomaba su tiempo para hacerlo. En el apuro diario de la pandemia, compré, pagué y me fui. Días más tarde, regreso a esa verdulería, deliberadamente o causalmente me atiende la misma jovencita y pone aún más dedicación que la que había puesto antes. Elige las paltas, elige el brócoli, el coliflor, descarta las hojas de espinaca que estaban feas. Yo las seguía observando, pero los que son maestros y maestras de plástica me van a saber entender que hay detalles que a una seña no se le pasan por alto. Entonces me acerqué al oído y le pregunté: ¿vos ibas a la escuela 20? A lo que ella respondió: señor Vero. Esa señor Vero era la que hace 15 años atrás la había tenido de la mano hasta que llegara la mamá del trabajo, la que se había quedado a lo mejor a almorzar en el comedor escolar, en el mismo tablón que comía ella, la que pintaba hasta que el crayón se hacía dedo. Y esas cosas, esas son las emociones que nosotros tenemos que rescatar en nuestros niños y niñas en la escuela primaria. Vamos a pasar a la otra. Hay autores muy paradigmáticos. Uno ya la mencioné, que es María Caso. Así como en los 50, los 90 fue Víctor Lowenfeld. Dado todo lo que nos ha atravesado como sociedad, como cultura, en el psicoanálisis, hay otros autores que vienen a presentarnos sus miradas y sus decires. Este caso es el caso de la escuela 16. Vamos a poner el calendario. Es un calendario escolar que surgió como recuerdo de los chicos de séptimo que egresaban de la escuela 16 de Rincón. Los chicos querían dejar un recuerdo y una huella en la escuela. Entonces, a la hora de planificar y a la hora de hacer, porque habían leído el cuento del Principito, necesitaron dejar su estampa y su imagen en la escuela. Y entonces la maestra, esas maestras que son capaces de lograr esas mini revoluciones, la maestra organizó, ideó, gestionó para que esos chicos pudieran pintar cuadros en el Caballete, con cada una de las escenas del Principito. Y se enteró el presidente comunal, y se enteró el cabildiario, y fuimos haciendo una gran red con la que estos chicos no solamente hicieron el calendario, sino que expusieron sus obras de arte en la escuela y en el Rincón mismo. Vamos a pasar a la otra. Con esto le quiero decir que una sola persona puede generar grandes cambios en una sola institución educativa. Hay que proponérselo. Es a partir de nuestra labor donde vamos a cambiar las cosas. Alguien dice por ahí que los contenidos ya están. Google y Wikipedia tienen todos los contenidos. Lo que nosotros tenemos que poner mucha atención, ocuparnos, no solamente preocuparnos, sino que ocuparnos es del método, de la forma, de la estrategia con la que vamos a llegar a nuestros chicos y chicas en las escuelas, de cualquier nivel o modalidad, sobre todo a las trayectorias interrumpidas, a las debilitadas y a los proyectos pedagógicos de integración. Esos son los casos más vulnerables a los que tenemos que atender y poner nuestra mirada y hacer foco. Marta Satonji, que es una docente también, fue una docente de la UNL. Fíjense que yo estoy trayendo autores contemporáneos, ¿no?
También ustedes me pueden decir que no es buena la mirada de la contemporaneidad en la misma contemporaneidad. Nosotros pensamos que es prudente y está bueno hacerlo. Martha Satonji decía esto: nosotros tenemos que tener razón en un 50% y el otro 50% es la pasión. Si un docente no tiene pasión por lo que hace, es imposible que lo pueda transmitir a los chicos, ¿no? Les cuento porque este es un congreso federal que nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos un cargo de dibujo que cuenta con 20 horas. Esas 20 horas, 8 son para el Club de Niños Pintores y las otras restantes son para dar el estímulo semanal de plástica en la escuela. El Club de Niños Pintores es un proyecto netamente santafesino que debe empoderar a todos y cada uno de ustedes. Es ese organismo sin fines de lucro que se basa en el cooperativismo y fue pionero. Antes de que surgieran los talleres, nosotros teníamos el club, por eso quedó un poquito anticuado el nombre, pero el taller es posterior al Club de Niños Pintores. Ahí se realiza el encuentro optativo y a contraturno de niños de 5 a 14 años, con todo lo que lo intergeneracional tiene a su cargo, ¿no? Ese encuentro de las infancias de distintas edades, de distintos géneros, que van por un fin común que es el arte. Por eso tenemos que defender a uñas y dientes nuestro club, tanto como directores como docentes. Les decía esto de Satonji. Satonji apuntaba mucho a la emoción, a la pasión por hacer las cosas que hacemos. En la profesión que ustedes abracen, sean estas o sea otra, si la hacemos con esa pasión, es levantarse para ir a jugar, para ir a crear, para ir a asombrar y no para ir a trabajar, ¿no? Que es un poco lo que dice Jung también. Hay otra anécdota de Galeano, ¿no? En esto de observar los dibujos, que dice que iba caminando con James Baldwin y bueno, le pide a su amigo que vea, ¿no? Y el amigo le dice: no hay nada que ver, estamos en esta situación y no hay nada que ver. Entonces él le vuelve a insistir y le dice: pero mira, y él le vuelve a decir: no veo nada. Y él insiste y le dice: pero sigue mirando. Y entonces Baldwin ve una mancha de agua, y en la mancha de agua ve una mancha de aceite, y en la mancha de aceite ve un arco iris, y en el arco iris ve mundos, y en esos mundos que giran y giran, Baldwin ve por primera vez. Nosotros tenemos que lograr ver en nuestros estudiantes lo que nos quieren decir. Lo que nos quieren decir sus miradas, sus dibujos, sus hábitos, sus rasgados. Eso es lo que tenemos que saber leer. Vamos a pasar a la otra. Nosotros estamos conscientes también que existen obturadores, no todo es de rosas. Yo les agradezco porque a pesar de que en el flyer decía que acá no se impartían recetas, ustedes vinieron igual. Así que es muy valioso de su parte venir a no encontrar la certeza ni ninguna receta. Hay obturadores, los recorremos en territorio habitualmente. Uno de ellos es la falta de recursos. Nosotros sabemos que nuestro compañero de música pide una guitarra a la directora se la compra y dura 10 años la guitarra. Nosotros pedimos los 5 colores para pintar con témpera y al mes que viene ya no tenemos ninguno, ¿no? Por eso venía esto de la anécdota de hacer dedo el crayón, porque los derretimos y los volvemos a utilizar y apelamos al reciclado y buscamos y somos los cartoneros de la escuela. Bueno, si yo les pidiera ahora que ustedes cerraran bien fuerte los ojos y los apretaran y los tensionaran, lo primero que viene a ese interior del ojo son líneas, son luces, son colores. Nosotros con cerrar los ojos con nuestros chicos ya tenemos un disparador para hacer una actividad grafoplástica. Otra experiencia que llevó a cabo una fundación que se llama Revolution es la Fundación de la Sabana Blanca.
no sé si la conocen algunos de ustedes. Consiste en un trozo de sábana blanca, un trozo de género, que puede ser un mantel, una cortina, lo que quieran. A ese trozo le hacían hendiduras, agujeros. Y la consigna era simplemente esta: dársela a los chicos para que jueguen. Varía de acuerdo a las dimensiones que le ofrecemos, ¿no? Pueden entrar 10 chicos o hay producciones que han entrado a 300 personas. Con ese trozo de sábana blanca se crearon esculturas vivientes, podemos trabajar el adentro y el afuera, el arriba y abajo, podemos ver quienes no quieren estar con el otro, quienes se esconden, quienes salen. Y también podemos hacer nosotros un registro fotográfico de lo que va pasando ahí. Yo soy muy amiga de la fotografía y del video y de las nuevas tecnologías. A mí me parece que no podemos estar ajenos a lo que nos está atravesando en el día de hoy. Tal como la tecnología es un medio o un método o un recurso, lo va a hacer el pensamiento artístico, si nosotros logramos estas mini revoluciones en nuestras instituciones educativas. Hay un concepto que quedó muy plasmado también desde la pandemia, que es el Drive. Si bien tenía años, en pandemia nosotros logramos familiarizarnos con ese instrumento y empezamos a trabajar en grupalidad. Pero la grupalidad no entendida como una yuxtaposición de individualidades, sino la grupalidad como ver al otro y escuchar al otro, y no solamente tolerar lo que piensa distinto a mí, sino poder entender y poder enriquecerme con su mirada distinta. Ese es el sentimiento de grupalidad que vamos a ir incorporando en nuestras actividades, tanto en los niños como en los adultos. Las artes visuales, entonces, decíamos que han de considerarse un contenido y un método. El contenido, ustedes lo saben muy bien y lo tenemos a mano habitualmente. Y por supuesto vamos a hablar del concepto amplio de las artes visuales. Hoy en día no es solamente dibujo y pintura, tenemos el cine, tenemos el entretenimiento, que ya después nos vamos a detener. Y estas mini revoluciones tienen unos tips que ya los vamos a ir nombrando, pero cobran muchísima importancia. Uno de ellos es la importancia del cuerpo. Nos habíamos olvidado del cuerpo de nuestros alumnos y entonces empezamos a ver que ese cuerpo quedaba olvidado, pero a su vez nuestros alumnos a muy temprana edad fueron viniendo con tal vez algunas marcas, algunas cicatrices, sus cuerpos se adelgazaban, se volvían bulímicos, tenemos suicidios a muy temprana edad. Entonces, esa realidad es la que Morín nos pide traer a nuestra mesa de planificaciones. Esa realidad que, aunque nos duela, nos atraviesa y tenemos que proyectar y tenemos que planificar. Nuestros estudiantes aprenden también cuando cambiamos la dinámica de poder. Hay una fotografía que es muy paradigmática, que es una evaluación en Barcelona, donde la profesora de un instituto o una escuela como si fuera la Mantovani, que forma a formadores de educación plástica, va a tomar la evaluación con una máscara. Fíjense qué recurso que cualquiera lo puede acceder fácilmente. Ese único recurso hace que el alumno le desaparezca un poco el nerviosismo y la formalidad y demás. Otra cuestión que hay que empezar a pensar, y que de hecho es una de mis investigaciones de tesis, es que no podemos calificar a nuestros alumnos en un área que es subjetiva, que es retórica, que tiene que ver con el pensamiento divergente. Tenemos que al menos ponerlo en tensión y ponernos a pensar todos, hacer mesas de trabajo, ruedas, hay que leer y seguir leyendo, pero tenemos que poner en tensión este tema. Es algo que no es nuevo lo que digo, que tal vez a muchos les esté preocupando, pero seguimos calificando a nuestros alumnos.
Entonces también revisar los medios, los instrumentos con los que evaluamos, cómo lo vamos a evaluar, focalizar también en la autoevaluación. No porque hagamos autoevaluación nuestros niños se van a poner un 10 o un sobresaliente, son muchas más críticas. Trabajo con autoevaluación. Me parece perfecto. Trabajo en una escuela de avance continuo y es con autoevaluación. Bien, y bien. se matan porque uno dice, yo estoy excelente, pero si vos no venís, claro. no se salta, no, yo vengo, no, pero vos faltaste, vos te ponen. Claro, porque al otorgar o al trabajar el pensamiento divergente, la autonomía también se está trabajando. Y entonces en eso nos posicionamos en esto que sabemos que la escuela tiene esta jerarquización y este poder, ¿no? Esta simetría. Pero también veamos de qué manera vamos a evaluar específicamente la educación plástica. La experiencia, el placer, traer el asombro. Los pedagogos de España dicen traer el extrañamiento. Que lleguemos, y esto me hace acordar, no lo iba a decir, pero que me hace acordar a una profesora que tuve por acá, por esta sala hace muchos años, no voy a decir cuándo ni lo piensen que lo voy a decir, pero en esta sala había una escultora que se llamaba Raquel Minetti, se llama, por supuesto, que tuvo mucha injerencia en esta escuela, y ella nos decía, miren chicos, si ustedes hacen una escultura, y esa escultura es el momento previo a, es decir, nos estaba diciendo busquen el clímax. Si ustedes hacen una escultura de esta modelo que está posando acá, en el momento previo a que la modelo se siente, en el momento previo a que la modelo se acueste o se pare, esa escultura es la que va a dar que hablar. Yo pienso que si nosotros hacemos una planificación y la ejecutamos, la llevamos a nuestra praxis y buscamos ese clímax, seguramente esta emoción va a producir que sea un aprendizaje nutritivo y sustancial. Porque lo que nosotros estamos buscando es que nuestros niños y niñas transformen sus saberes. A mí no me sirve de nada que, dice María Caso, vomiten los aprendizajes. Porque ese aprendizaje termina la evaluación y se olvida. Nosotros tenemos que emancipar, que liberar a nuestros estudiantes de los saberes que tienen consigo. Tienen que trascender lo que ya saben. Entonces, si yo repito como un loro contenidos, va a servir para que pase ese examen y que pase de grado, esto que hablaba recién la compañera acá, pero en realidad no es un aprendizaje, no es un saber que haya aprendido ese estudiante. Vamos a pasar a la otra. Durante mucho tiempo también la escuela logró o se arraigó mucho a lo que era lo tradicional y lo científico. Por eso yo al principio de la charla les decía, nosotros vamos por lo cualitativo. Las ciencias sociales, a mi entender, las tenemos que abordar desde la mirada cualitativa y no cuantitativa. Ese método de investigación, que los y las invito a volver a traerlo a la práctica diaria, a leer mucho, a investigar mucho, porque de esa manera vamos a lograr que se jerarquice el área, ¿no? El 30-29 nos dio una gran mano. Ahora, si nosotros no leemos, no innovamos y no experimentamos, nos vamos a quedar con el 30-29 y tenemos que hacer la diferencia. Entonces, a esto iba que siempre estuvo arraigada la escuela a lo lógico, a la razón, a lo cuantitativo, bueno, y no sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo nos fue hasta ahora? Yo los invito entonces a traer ese pensamiento cualitativo, divergente, del extrañamiento, de la emoción, del trabajo en equipo, porque ya les digo, fue un quiebre, el que estaban los nenes recién de la escuela 38. Todos los dibujos que van a ver ahora son de escuelas de la provincia de Santa Fe, de escuelas de la Regional Cuarta de la provincia de Santa Fe. Cuando uno llega a las escuelas después de la pandemia y vuelve a tocar, vuelve a abrazar, vuelve a dar la mano o el puño, realmente marcó un momento histórico importante. Vamos a pasar a la otra, Dani. Ahora bien, volvemos a nuestra pregunta de base. ¿Qué deben tener entonces nuestras clases para hacerlas más interesantes, más productivas? ¿Qué es lo que deben tener? Les traje un borrador de borradores
que es el que presenta María Caso. Pasamos a la otra. Y ella nos cuenta así en su borrador casero qué es lo que debe tener el pensamiento artístico. Y ella cita 4 grandes elementos. El primero de ellos es el pensamiento divergente. No hay clase de arte si no está presente el pensamiento divergente. Tradicionalmente, ¿qué decíamos? Un problema, una solución, un producto. Borremos eso. Un problema o muchos problemas, muchísimas soluciones. Muchísimas, miles. Y no hay verdades absolutas. Lo que es verdad hoy, mañana ya no lo sé. No hay certezas. Que eso recién lo pudimos vislumbrar en la pandemia. En la pandemia veíamos la incertidumbre, o sea, salía a flote la incertidumbre. Pero bueno, yo les tengo que decir que la incertidumbre nos va a acompañar hasta que tengamos la certeza de la muerte. Ese pensamiento divergente tiene como modelo al sujeto que aprende y la subjetividad misma de este sujeto. Esa subjetividad que se ha transformado, que tenemos que hacer que sea cada vez más crítica. Y fíjense qué importante es esto en estos momentos, hacer un ciudadano crítico, con juicio valorativo, que sepa pensar, que sepa leer una fotografía, la misma fotografía de la misma manifestación, que está tomado en contrapicado del plano y luego está tomado de abajo, y otra que está tomado con una luz cenital, y entonces vamos a ver que la misma imagen, las mismas 50 personas que estaban en esa manifestación, de acuerdo a los canales que prendamos en la tele, nos va a demostrar algo distinto. Entonces nosotros tenemos que hacer que esos chicos se alfabeticen en estas temáticas. Entonces, otro de los elementos es la pedagogía que ella llama la pedagogía sexy, que es nada más y nada menos que la pedagogía del placer. Nos han enseñado que la letra con sangre entra. Pues no. La letra entra con amor, con pasión, con amorosidad. Yo estos días y después de estas medidas de fuerza de público conocimiento, las veía a las chicas de la subsecretaría, a la gente de Mantovani, mi eterno agradecimiento a esta escuela, con el amor y la dulzura, que supieron sortear estos imponderables, ¿no? No tenemos porteros, pero ustedes ven la escuela sucia. Esa es la escuela. Esa es la institución, escuela con mayúscula. La escuela está abierta cuando cerró el teatro, cuando no hay asistentes escolares. La escuela está de pie, los estudiantes del maestro están aquí formándose y los profesores y directores están tomando un curso. Esta es la escuela, y la escuela pública, ¿no? Así que bueno, no podía dejar de mencionar esto. La pedagogía sexy que trae la extrañeza, trae el asombro. Vez pasada participamos acá con mis compañeras, les digo, yo son mis autoridades en realidad, con Graciela y con Mónica, de una capacitación de ESI. Había 2 narradoras allí, y en un momento, antes de narrar, que lo hicieron fabulosamente, prepararon la situación. Y trajeron un mantelito, y dentro del mantelito pusieron una cajita, y abrieron cuidadosamente la caja, y se pusieron el micrófono, y cambiaron la fonética, y prepararon un ritual. Los invito y las invito a traer esos rituales a las clases de plástica, a traer esa magia y ese asombro y ese extrañamiento a las clases de plástica. El esfuerzo es bueno, pero no el virtuosismo ese tortuoso, ¿no? Ese que nos hacían hacer el esgrafiado con la liñita milimétrica. Hoy ya nuestros sujetos cambiaron, nuestros niños cambiaron, nosotros también, la sociedad también y la cultura también. Fundamental para esto es que adoptemos tanto pedagogía como artistas plásticos contemporáneos, porque nos traen otra mirada. Ya les digo, Lowenfeld, fabuloso,
pero pobre Lowenford no llegó a la creación del celular. Entonces, nos queda un poquito desactualizado. Vamos por más, vamos a buscar artistas contemporáneos, que es fabuloso, que ya les voy a traer algunos para que, como algunos ejemplitos. Y otra cuestión que nos plantea el art thinking o pensamiento artístico es la educación como producción cultural. Aquí en el Congreso hemos vivenciado artistas fabulosos de la música, del teatro, de la plástica, y vimos cómo ellos organizan su proceso creador. Nos trajeron videos, fotografías, o lo hicieron acá en vivo, y seguramente lo van a seguir haciendo mañana. Los invito a que tomemos ese proceso creador y lo llevemos a la escuela. El artista, primero que no crea en soledad, ¿no es cierto? No crea solo y guarda sus cosas en el altillo. Los artistas somos algo egocéntricos y nos gusta mostrar, y nos gusta que nos aplaudan, y nos gusta el amor. A los chicos también. Entonces, cuando nosotros llegamos a una escuela, queremos ver desde la fachada de la escuela obras artísticas de los chicos. Porque estamos todos de acuerdo que tenemos los mejores artistas adentro de la escuela. Entonces, las obras son de nuestros chicos y chicas, las mostramos, las exponemos. Nosotros llevamos a cabo un plan supervisivo que es justamente de por lo menos una gran muestra de arte. Hay muchas de ustedes que hacen el Día del Arte, la Jornada del Arte, la Semana del Arte. Bueno, si podemos hacer los 180 días de arte sería fabuloso, porque vamos a causar esto, las mini revoluciones. A partir de ahí está el proceso creador, ¿no? El exponer varias oportunidades. Es como decía María Laura Méndez, el gran banquete, ¿no? Que todos tengan la posibilidad de crear en ese banquete, que haya para todos, para el vegetariano, para el que come carne, para el que no puede comer azúcar, que todos tengan su plato de comida. Algo que a mí me faltaba como alumna cuando iba a la escuela primaria era que mi diseño de plástica nunca me llevaba para modelar plastilina o arcilla. Los chicos que necesitan desarrollar las habilidades ápticas necesitan de la tridimensión, con construcciones, con modelado, con masa de sal, con los recursos que tengamos, pero brindar esas posibilidades como en el taller del artista. Hay un taller de artistas en Recreo, en la Escuela 17, que cuando pasen por ahí los invito a recorrer. Han tallado, bueno, porque pobres también tienen una supervisora bastante divergente y les pidió para el día del 20 de junio que hagan un monumento a la bandera a escala. Entonces, estos profesores, que también son más divergentes que la supervisora, lo llevaron a cabo con los niños de Pequeños Pintores y tallaron en Tergopol esos envases de las heladeras y de los plasmas, tallaron el monumento a la bandera. Entonces, de esto se trata, llevar el taller del artista a la clase de arte. El último elemento que ella menciona es el proyecto colaborativo. Hay una palabrita que a mí me encanta, que es en inglés, que es DIWO, do it with other, hacer con el otro. Hoy en día, ni en educación, ni en economía, ni en el país, ni en política, podemos trabajar solos. Tenemos que trabajar en equipo. No podemos concebir proyectos culturales y proyectos educativos en soledad. Estos proyectos son complejos, son lentos, son paulatinos, pero se trabaja siempre en grupo. Nos ayuda el Drive, nos ayudan los métodos que cada uno de ustedes conozca en territorio, ¿no? Cada uno va a saber si conviene el mail, si conviene juntarse a la casa de uno el sábado. Yo tenía una directora que me llevaba a planificar los sábados. Y nosotras íbamos y aprendíamos. Cada uno sabe cuál es la mejor manera para su trabajo y para su escuela.
Cuando hablamos de esto del pensamiento divergente, no hablamos de llevar más Picasso por tener más Picassos dentro de la escuela. Hablamos sí de llevar el pensamiento artístico, con estos 4 elementos que decía María Caso, a las escuelas. Y por supuesto el juicio crítico valorativo por excelencia. El pensamiento divergente es situación sine qua non para la pedagogía del siglo XXI. La imagen como tal es fundamental para el siglo XXI. Vamos a pasar a la otra. Marianne Sprapkin también es una pedagoga muy accesible y muy humilde. Si ustedes la llaman por teléfono, les aseguro que los atiende. Ella nos contaba en pandemia que si nosotros nos quedamos en la escuela, ni siquiera les hablo de la clase de plástica, en la escuela con la lectura y la escritura, nos quedamos en la chatura. Porque hoy el mundo, el primer mundo, el cuarto, el quinto, el que quieran, avanza a pasos agigantados y la imagen es fundamental. Hay chicos que no saben leer y escribir, pero de acuerdo a las imágenes se movilizan por toda la ciudad. Hay disléxicos, por eso les digo, en el menú hay que tener para todos. Vamos a hacer un jueguito. Si yo les digo, ¿conocen a esta familia? ¿Conocen a estas chicas? Levanten la mano quien la conoce. ¿Las conocen? Bien. Son las Kardashian, ¿no? Con esto que quiero traer a la mesa de debate la hiperrealidad, que no es el movimiento artístico de la hiperrealidad, sino que es un concepto de hiperrealidad. A mí me trae mucha connotación a la perspectiva. ¿Vieron cuando uno va por la ruta, los que no son docentes de plástica, uno va por la ruta y parece como que la ruta se converge en un solo puntito a lo largo? Bueno, el concepto de hiperrealidad tiene que ver un poco con esto. Es como ver una realidad que en realidad no es. Porque si yo les preguntaría a ustedes si conocen si esta familia se pelea, si son todas hermanas, si hay alguna que tiene glúteos prominentes, seguramente ustedes van a ir diciéndome, sí, esto, vos sabés que también se casó y esta tiene un hijo con el otro que se divorció. Nosotros y nuestros estudiantes pasamos mucho tiempo en las redes y nuestros estudiantes conocen muy bien a esta familia y también, por ejemplo, si en vez de a esta familia yo le hubiera traído a la familia Simpson, tal vez conocemos en mayor detalle. Hasta sabríamos que, por ejemplo, las tías de Bart Simpson no se depilan, ¿no? Pero a lo mejor no sabemos de quién está al lado, de nuestra familia, o de nuestros amigos, o de nuestros vecinos, no conocemos en detalle lo que sí conocemos de estas personas. Que les digo, hay muy pocas posibilidades de que yo me junte con la familia Kardashian, porque a los decires de García Canclini, los gustos, los hábitos, el poder adquisitivo, los lugares que frecuentan, los zapatos que usan, no son los que voy a tener yo o ustedes. Vamos a pasar a la otra. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que el arte y el proceso creador debe estar atravesado por la realidad. Morin cita 2 cosas fundamentales. Una es la ética profesional. Es algo como que en esta sociedad está un poco distendido y está un poco light. La ética profesional es fundamental a la hora de educar. No podemos concebir ni la política ni la educación sin ética. Y educar es un acto político. Nosotros cada vez que entramos a un aula estamos haciendo política. Entonces es fundamental que tanto equipos directivos como equipos docentes nos replanteemos qué es la ética para nosotros, ¿no? Y que con qué sentido ético vamos a ir al encuentro de lo más precioso que tenemos, que son las infancias. Dentro de esa familia hay un terror visual, así se denomina. Ese terror visual en este caso es Kim Kardashian. Hay otros, el novio de la China Suárez, el rapero de turno, el influencer, el
youtubers, que tienen que entrar a nuestras aulas y tenemos que hablar de ellos. ¿Por qué le dicen terrones visuales? Porque hace un rato mencionábamos las incesiones en el cuerpo, los casos de autoflagelación, los suicidios, que cada vez a más temprana edad nos van acechando. Entonces, tenemos que hablar de esto, aunque nos duela. Vamos a pasar a la próxima. Es un modelo de cuerpo también, ¿no? Hablábamos recién que para hacer mini revoluciones debíamos hacer entrar el cuerpo a la escuela. También tenemos que hablar de los modelos, los estereotipos de cuerpo y de belleza. Con ese que va redondo. Perfecto. Muy valioso tu aporte, porque la ESI, ya lo vamos a retomar a lo que vos decís, justamente nos está aportando a partir de la ley aportes fundamentales. Podemos trabajar, por ejemplo, acostumbrar a nuestros papás y comunicarlos a nuestros papás que no siempre vamos a trabajar en la hojita Canson, que no siempre la hojita Canson va a tener el cuadradito o el rectangulito. No tiene carpeta, me parece perfecto, profesora, lo suyo, voy a ir a visitarla más seguido. Nosotros en plástica vamos a empezar a trabajar sin la carpeta, con el modelado. Les decía, hay una propaganda de desodorantes DAP, que viene bárbaro para trabajarlo con la ESI. Axilas depiladas o sin depilar, manchadas, con vitiligo, de mujeres morenas, de mujeres regordetas, de mujeres delgadas. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y cuando yo digo que tenemos que enseñar a pensar, es eso. También llevar las voces de las minorías. Llevar las voces de las minorías y llevar las voces de esas artistas plásticas que quedaron olvidadas en la historia. Cuando estudiamos la Revolución de Mayo, no estudiamos las mujeres que ayudaron a esos hombres o que emanciparon tanto más que los hombres, pero por una razón de patriarcado, vaya a saber uno qué, han quedado olvidadas. Tenemos artistas plásticas fabulosas, acá en Santa Fe, en la localidad que cada uno de ustedes esté. Hay que tomar esas voces de las minorías. Para eso está nuestra imagen, hablo de la imagen grafoplástica visual, para eso está nuestro saber, para empoderar y bueno, y acá vemos también cómo los sujetos, los estudiantes, cómo se apropian de esa imagen y la llevan hasta su propio cuerpo. Vamos a pasar a la otra. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Y acá sé que me voy a ganar algunos detractores, pero no me importa. Esta imagen, seguramente a ustedes les trae muchos recuerdos. No sé si estoy tapando. Esto es lo que denominamos la pedagogía Disney. Y ahí retomo lo que decía la compañera, ¿no? Hablamos de ESI, la teoría la manejamos, si yo tomara un examen tradicional hoy, se sacan todos un 10 sobresaliente. Ahora, ¿qué pasa con esta imagen en las escuelas? Los invito a hacer un ejercicio. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos. Cierren los ojos. Imaginen que la charla con la licenciada Cataño estaba medio aburrida y se quedaron dormitados ahí en las sillas. Y en eso que estaban en ese estado alfa, relajados y casi entrando en el sueño profundo, viene una persona, hombre o mujer, y los besa en la boca. Entonces, ¿cuál sería la reacción de ustedes? Ya pueden abrir los ojos. Ajá. Y bueno, entonces, esto no puede estar sucediendo en nuestras escuelas. No va más. Princesa, no existe. Exactamente. La princesa es rubia de ojos celestes, no se le ve, pero es rubia de ojos celestes y es delgadita y tiene un gusto perfecto. Tipo Disney. Entonces, esto por lo menos lo tenemos que traer a nuestra mesa de diálogo. Lo tenemos que hablar con nuestros compañeros, tenemos que hablar de los estereotipos, tenemos que hablar de los estereotipos de género. Varón y mujer. El príncipe es hermoso. Bueno, y está todo permitido porque como tenía mucha plata, la princesa se dejó besar. Obviamente porque entonces conseguía marido.
¿Y esto es lo que estamos hablando en nuestras escuelas hoy? ¿Esto es lo que le estamos enseñando a nuestros niños y niñas hoy? No, no se da. Quiero creer que no. Y yo por ahí vi en una escuela una escultura de Blancanieves, de yeso pintado con látex. No, me muero. Bueno, entonces esto al menos nos tiene que invitar a pensar. Nos tiene que invitar a pensar. La ESI tiene un recursero fabuloso con un QR que, hablando de recursos democráticos y tecnológicos, los tenemos al alcance de la mano. La alfabetización en imágenes es esto. No es lectura y escritura, no es subsidiar a las áreas importantes. A veces, no sé si ustedes tienen el gusto de no escuchar esto, pero a veces se escucha, estoy dando la leyenda del hornero. Vos que sos de plástica, haceme el dibujito, porque a vos te sale re lindo. Bueno, para eso hay encuentros y los directivos tienen un papel asombroso. Para eso hay encuentros de diálogo entre directivos, entre docentes, entre los que tienen la experticia, que son los profesores del área y son los garantes de derecho para la provincia de Santa Fe, de la imagen visual. Poner en palabras y poder contar y poder actualizar y poder contarle al compañero que no estudió plástica y que no sabe qué es un estereotipo y que no sabe por qué no está bueno ponerle un mandala para que coloree o, por ejemplo, pintar el aparato digestivo de marrón o de verde o de rojo. El chico nunca va a aprender que el intestino grueso pintado de marrón tiene determinada función. Cuando yo digo que es subsidiaria, estoy diciendo que tenemos que ser nosotros los generadores de proyectos. Nosotros no estamos para pintar lo que hace la maestra de lengua o para hacer el cartelito de bienvenida o para hacer el telón. Lo podemos hacer, podemos asesorar y, como les digo, podemos garantizar la imagen estética en toda la escuela y no solamente en los 45 minutos de plástica. Tenemos que velar porque esa imagen en toda la escuela sea una imagen creativa y divergente. Sí. Bueno, claro, por eso, cada escuela tiene su currículum oculto también, ¿no es cierto? Entonces, de a poquito. Yo tenía una directora que trabajé como 15 años con ella y que solamente me compró un potecito de plasticola, de esas chiquititas. Y yo tenía que hacer maravillas y encima tenía que destacarme para que vea que yo trabajaba. Y que necesitaba más tiempo y más espacio y necesitaba que esos chicos vengan a contraturno. Y bueno, todo es, como dice María Caso, paulatino, lento y complejo. Esa es la realidad. Los equipos directivos tendrán que escuchar nuestras voces. Nosotros vamos a ir de a poco, pero vamos a ir. Nos tenemos que apoyar mucho en el compañero que tengamos. Hay varios de ustedes que trabajan de a dos. Nos tenemos que mostrar. Cuando nuestro trabajo se muestre, lo visibilizamos, lo mostramos y yo tengo que agradecer, y no porque estén acá presentes las autoridades de la regional, pero en la regional se trabaja colegiadamente. ¿Y qué es colegiadamente? Es que te escuchen y que tu pensamiento divergente aporte a la razón y a la formación que tienen otros supervisores, otros coordinadores. ¿Se entiende? Es de a poco, pero no por eso vamos a bajar los brazos, porque les digo que tenemos la posta. Esto es lo que viene. Si nos focalizamos en otras áreas del conocimiento, en otras empresas, en otras economías, en otros países, o en las escuelas que han llevado a la práctica esto, vamos a ver que son las escuelas que obtienen resultados trascendentes, no resultados en las pruebas, aprender o como se llama, sino resultados en los estudiantes, que es nuestro norte.
Bueno, la evaluación, algo para revisitar, vamos a pasar a la otra. Los estereotipos, por favor, abordarlos y trabajar también desde los prejuicios y bloqueos de nuestros estudiantes. Este ejemplo es de la Escuela 880 de la ciudad de Santa Fe. Estos chicos es de una zona desfavorable para el que no conoce o no es de la ciudad. Es un contexto bastante desfavorable. Ellos, la profe un día les trajo un librito que hablaba de la biografía de Van Gogh y lo leyeron. Esos libritos sin imágenes, que son los más lindos, porque ahí vuela la imaginación, ¿no? Entonces los chicos dijeron que qué lástima, se murió y ahora el cuadro se vendió no sé cuántos millones de dólares y pobre tipo. Entonces ellos también querían pintar un cuadro. Y entonces la profesora dijo, obviamente que los cuadros se van a pintar, la pintura sobre bastidor, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Acompañó un equipo directivo de aquella época, un taller manual, porque también hay que saber gestionar. En las escuelas públicas suele haber talleres manuales en el mismo edificio. El taller manual hizo los pies, el caballete propiamente dicho, muy casero, muy rústico, no era underlook. Conseguimos las maderas, pintaron la noche estrellada y había que hacer la muestra. Hicimos la gran muestra, fue la televisión, fue un montón de gente, fueron los supervisores, pero ¿saben qué? No fue adentro de la escuela. Cortamos la calle, llevamos los cuadros a la vereda y en ese contexto desfavorable pasó gente y pasaron gente de galerías de arte y querían comprarle los cuadros y los chicos dijeron, no, este va al living de casa. Bueno, hagamos un trato, expongamos y hagamos muestra itinerante del Van Gogh de los chicos de séptimo de la 880. Y entonces ustedes van a ver que están expuestos, cual obra de arte de adulto, en la estación de Dorrego. Y así como estuvieron en la estación de Dorrego, estuvieron en otras más. Vamos a pasar. De esto hablo cuando hablo de proyectos colaborativos y de gestionar, ¿no? Cuando hablamos de trabajar en equipo es aprender a gestionar y ponerle pasión. Porque la gestión, si no tenemos un poquito de obsesión y de pasión, no se mueve. Entonces, no crear en soledad, poner en diálogo a todas las disciplinas, esto que aprendimos de memoria, la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina, trascender el cuerpo, trascender todo lo que sea necesario para que el aprendizaje acontezca. El art thinking o pensamiento artístico entonces es un concepto que posee 4 modos de hacer, como metodología y como contenido también podríamos decir. Pensar como artista no siempre significa convertirse en uno de ellos. Y el pensamiento reivindica, el pensamiento artístico, ¿no? Reivindica la retórica, la ficción, las subjetividades, la ruptura que habla Bachelard, ¿no? Cuando rompemos un paradigma y podemos ingresar al nuevo. El esfuerzo con lo tortuoso, con lo que causa desgano y que nos obliga a abandonar muchas veces el proceso creativo. Nos proponen las neurociencias de la emoción, el volver a sensibilizarnos, el volver a emocionarse ante la mirada de un artista, de una canción, el poder sensibilizarnos, ¿no? Que estamos bastante anestesiados como sociedad. Traer la pedagogía sexy, traer el disfrute de las clases, el asombro, lo inesperado, el despertar de la curiosidad, la improvisación. La improvisación, estoy hablando de la improvisación de los chicos y chicas, ¿no? De este juego que acontece en las clases, porque soy fanática y defensora de la planificación pensada y no la planificación por cumplir con la vice que me la va a sellar. Yo tengo que estar convencido de lo que estoy enseñando.
Vamos a pasar a la última, creo. Traer la sorpresa y el asombro. Esto es, por ejemplo, la imagen de la derecha. Yo me presenté así para rendir un examen. Me fue bien. La descoloqué un poco a la profesora, pero la probé. Porque yo no puedo dar testimonio de algo que no hago. Por ejemplo, el maquillaje artístico que les encanta, podemos trabajar colores, podemos trabajar las mezclas sustractivas y después pasar a las mezclas aditivas, viceversa. Pasamos a la otra, porfa. Bueno, algo de alfabetización integral. Si hablamos de pensamiento divergente, exponente número 1, Marta Minujín. Muy generosa porque en pandemia nos posibilitó acceder a todas sus muestras, a todas, hasta la última. Y los chicos de primaria accedían al museo y a las obras de Marta Minujín como si hubieran estado en el Malva. Entonces, si uno lo ve de lejos, esta obra se llama Lobo Marino. Si uno la ve por la costanera malplatense, ve un lobo marino realizado en metal. Pero si uno se acerca, va a ver que son riquísimos alfajores de chocolate y dulce de leche, que nos trae la irreverencia del arte efímero. Ese lobo marino así, escultórico, monumental, como ustedes lo ven, si empezamos a comer y a degustar los alfajores, desaparece. Y esa es la propuesta también que nos trae el arte contemporáneo, ¿no? Desacralizar, o sea, perder todo aquello que estaba en los museos antiguos, pase, mire y no toque. Esto es al revés, pase, coma y deshaga la escultura. Esto es justamente abordar la alfabetización visual, enseñar a nuestros chicos y chicas a pensar y a leer imágenes. Vamos a pasar a la otra. Hay muletillas que decimos en las escuelas, pero siempre se hizo así, ¿para qué cambiar? ¿Para qué innovar? Bueno, estos ejemplos son de la escuela número 47 de Campo Crespo, de Santa Fe. Teníamos que poner un poquito de color a la escuela, ¿no? Y en las escuelas sabemos lo difícil que es poder cambiar toda la infraestructura o poder decorar, ¿no? Porque hay siempre muchas cosas que hacer y tal vez no se hicieron en tiempo y forma o vaya a saber cómo. Entonces un día, mirando mobiliarios y cosas que hay en Google, en empresas, de cómo hacían más amena la infraestructura para que los trabajadores y la gente pueda habitar esos espacios de manera más amena, nos pusimos a pensar y bueno, había que pintar las sillas y bancos y había también un personal de asistentes escolares, actores educativos que también se sumaron en este digo, en este hacer con otros. Y los chicos también se sumaron, y los directores, y los profesores, y el maestro de plástica. Y el resultado es este, que tal vez no es tan novedoso, ¿no? Pero fíjense que con qué poquito, y capaz que en vez de una pintura gris de silla, le comprábamos un naranja y un verde, y evitamos un espacio para los más chicos. A veces los espacios o las escuelas las tenemos pensadas para adultos. Y tenemos que hacer espacios que sean más acogedores para los chicos. Vamos a pasar a la otra. Ya para ir terminando, valorizar siempre el organismo del Club de Niños Pintores, el trabajo en equipo. Vamos a seguir pasando, Dani. Esto que, bueno, Morín nos plantea como la realidad, que es la educación para la vida. Nosotros no podemos estar dando saberes o contenidos que no tengan que ver con el momento actual que nos toca vivir. Las problemáticas de hoy, sociales, culturales, educativas, son las que pasan en la realidad. Son las que tenemos que aprender a mirar, como Don Baldwin, mirar esa mancha de aceite y ver qué nos está diciendo. Es el momento de escuchar las voces de los más chicos, de escuchar también sus dibujos. ¿Cuántas veces hemos detectado un caso de vulneración simplemente con mirar un dibujo? Desde la alfabetización, desde la interdisciplina, la
transdisciplina, la multidisciplina. Las competencias de hoy son creativas, son críticas y corporales. Entonces, el proyecto educativo tenemos que entenderlo como una tecnología más, un lugar en donde se trabaja cooperativamente, mancomunadamente y colegiadamente para poder construir saberes y retroalimentarnos. Entonces, el pensamiento divergente presentísimo, y ese pensamiento divergente llevarlo no solamente a la clase de plástica, sino llevarlo a la pedagogía de toda nuestra institución educativa. Así que bueno, agradecerles, creo que con esto ya estamos terminando, agradecerle a ustedes, a la Subsecretaría, al Ministerio de Cultura y de Educación, a todos ustedes por la escucha atenta, y quedo dispuesta a escuchar sugerencias, consultas, y bueno, cualquier cosa también con Dani y mi colaboradora vamos a dejar los contactos para que ustedes se puedan comunicar y que podamos hacer también nosotros una retroalimentación con las miradas de ustedes y los deciles de ustedes. Muchísimas gracias.